sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Probablemente muchos ya se habrán dado cuenta de todo lo que nos ha estado compartiendo Taehyun a través de su más reciente photobook Type 1, donde no solo pudimos verlo utilizando cuernos de unicornio, sino que además hizo referencias a personas y canciones que Taehyun siempre ha admirado, especialmente a la película de Call Me By Your Name, que si no son nuevos en el fandom, podrán recordar que es una película que a Taehyun le gustó tanto, que se la pasó recomendándola y añadiendo el soundtrack a su playlist personal, incluso posteando un cover de una de las escenas de la película y citando las mismas palabras que el padre de Elio le dijo cuando estaba pasando por un momento triste para él. Así que el hecho de que pudiéramos percatarnos de las vibras que daban estas fotos con respecto a los del photobook de Taehyun fueron totalmente increíbles. Sobre todo porque en una de las fotos de Taehyun se pudo visualizar una camisa que tenía escrita la frase Love My Way, la cual hacía referencia a la canción Love My Way de The Psychedelic Force, canción que también salió en la película Call Me By Your Name, donde Elio se puso celoso de que Oliver bailara en compañía de una chica y no pudiera despegar sus ojos de él, terminando así uniéndose a la pista de baile y dejando una de las escenas más memorables. Así que la elección de Taehyun al utilizar dicha camisa con esa frase pudo interpretarse como un guiño a la película y la canción, resaltando lo fanático que siempre fue de la cinematografía de Call Me By Your Name y lo mucho que adoraba hacer referencias a la misma, puesto que no es la primera vez que se confirma que Taehyun tuvo la intención de inspirarse en dicha película para proyectos más recientes, diciendo que las tonalidades quedaban muy bien con la visibilidad que quería darle a los fans. Y según Richard Butler, quien es el cantante principal de la banda de Psychedelic Force, la canción Love My Way está dirigida para personas que se sienten mal por su sexualidad y dicen no te preocupes por eso, pues está escrita originalmente para personas homosexuales. En el caso de la película se refiere a la aceptación de tendencias homosexuales, bisexuales y otras no heterosexuales, ya que invita a amarse y aceptarse a sí mismo. Además, el diseño de la camiseta de Taehyun fue hecho por All Saints, que lanzó una colección inspirada en Call Me By Your Name, y el apoyo a las parejas de la comunidad y el aprecio por el amor entre personas del mismo sexo, siendo inspirados por dicha canción en particular, demostrando la lucha de la sexualidad en medio de las presiones sociales. Por lo que el hecho de que lo usó para referenciar dicha canción y hacernos saber que los paradigmas detrás de lo que nos ha querido decir todo ese tiempo lo dejó bastante claro aquí. Sobre todo porque en el photobook de Taehyun también se pudo visualizar un muñeco de Hello Kitty a un lado de él. Eso probablemente no hubiese sido de mayor importancia, y tal vez pudimos haber llegado a pensar que era parte del escenario, pero muchas personas comenzaron a percatarse de que quizá se trataba del mismo muñeco, que anteriormente se había visto en el VCR del concierto de Jungkook, así que probablemente alguno de los dos se lo había regalado al otro, o simplemente pasaban la mayoría del tiempo juntos que Taehyun pudo llevar ese muñeco ahí, y mantenerlo en casa de Jungkook. Aunque de cualquier forma, no evita que sigamos pensando que aunque nosotros nunca confirmamos nada, son ellos quienes lo hacen por nosotros, puesto que no es la primera vez que vemos que Taekook siempre comparte algo solamente entre los dos. Y es divertido ver que tan solo un par de referencias hagan que las personas se enojen por lo que ellos mismos nos han compartido, así que no es de extrañar que hasta pudiéramos llegar a pensar que tal vez hicieron algún viaje privado y trajeron eso de regalo, como ya sabemos que siempre lo han hecho. Además, si vieron las historias de Taehyun en Instagram, donde felicitó al fotógrafo Hong, este mismo le agradeció a Taehyun y publicó el regalo que este le había hecho, el cual era una sombrilla con diseño de Hello Kitty, para terminar de sorprendernos. Así que, a pesar de que las personas hayan pensado en su momento que Jungkook definitivamente tenía novia, solo bastó que esto saliera para confirmar que no era una novia, sino simplemente Taehyun, que lo hizo todavía más entretenido. Sobre todo porque los memes que están saliendo con respecto a las burlas que ellos nos hicieron en su momento, se están regresando de la mejor manera posible, solo porque Taehyun y Jungkook siempre saben en qué momento compartirnos todo. Así que no hay manera de que al final terminemos sabiendo que Taekook Karma siempre va a existir.